Lo primero es agradecerles a ustedes que estén presentes para poder conversar con Esther, pero además con estos dos destacados representantes del Poder Judicial, en el orden nacional y en el orden provincial. El agradecimiento es porque el Consejo Económico y Social, aquí hay muchos de sus integrantes, digamos un 70% de quienes los integran, tuvo como objetivo desde el momento de su nacimiento, como Consejo de la Ciudad, encontrar un ámbito permanente de proximidad, de diálogo que nos permitiera concertar políticas públicas a mediano y largo plazo. Así los trabajadores, los empresarios, los colegios profesionales, la Universidad Nacional, los representantes de los centros comunitarios, vecinales, pueden expresarse y poder desde ahí tomar algunas de las cuestiones que sectorialmente son importantes pero que tienen un denominador común que es, y vale la palabra repetirla, el bien común, que está más allá de los bienes sectoriales. Cuando nos tocó en este trabajo, incluso con los concejales, representantes de cada uno de los bloques que lo integran, encontrar este camino lento, construir el diálogo no es un discurso, implica una práctica social, probándole la terminología que Esther nos enseña permanentemente, nos permitió en nuestros dictámenes abrir algunas escuelas en zonas que se había perdido la posibilidad de tener un proyecto y terminar la secundaria, nos permitió, ya estamos por nuestro tercer libro, algunos que tienen que ver con temas conflictivos como las tasas municipales, con un acuerdo de todos los sectores sociales, y bueno, y hoy nos pareció que era importante poner en el eje de que el diálogo social y la acción no es una cuestión de darla por sentada, sino que es esa construcción permanente. Y pensamos, ¿a qué podemos invitar? Alguien que no sea del marketing permanente mediático y que verdaderamente tenga en su ADN esa cuestión de compromiso social, que además de eso el compromiso intelectual por los trabajos que muchos conocen, ahí están los libros en la puerta, no sé si 28 o 30 horas han traído, pero 20 hay seguro, de Esther, y pensamos en ella porque creemos que de alguna manera representa ese compromiso con la sociedad desde lo intelectual, esa actitud de hacer de la filosofía y la epistemología una cosa cotidiana, y también esa actitud de ni siquiera preguntar cuánto me van a dar para venir, que a mí me sorprendió cuando yo sé que ella, cuando va a cualquier lugar, sus costos no son en dinero, en la moneda nuestra, ¿no? Me sorprendió, dice que hace un año que no salía a ningún lado por un duelo personal que está pasando, y decidió venir en 24 horas. Esther Díaz está acá, yo todavía no lo puedo creer, leí sus libros y acá está. Y viene a aportar para todos. Aquí hay distintos sectores. Esther, que pertenecen al Consejo Económico y Social, hay muchas personas presentes. Gracias, ¿no? No puedo nombrar a cada uno porque la verdad es muy representativa esta reunión. Y acá está Esther, y la verdad es que para nosotros es una alegría porque viene a contribuir con el diálogo social desde este compromiso de poder ir hasta San Luis porque no tenemos avión y de allá venirse en un remis a sus imposible detectar 76 años. Así que muchas gracias por venir, Esther. Al doctor Ochoa, que siempre estuvo dispuesto a dialogar con todos los sectores, todos lo conocen, pero en particular el Consejo Económico y Social quiere agradecerle por esta actitud permanente, y al doctor Guadaña también, ¿no? En nombre de todos los representantes que aquí están, muchas gracias, porque ellos vienen a ser los disparadores de su experiencia de las primeras preguntas. Así que gracias por estar. Esther va a tener unos 25 o 30 minutos para comenzar para desarrollar la charla, y después queremos que el diálogo, que es un poco el eje de este Consejo Social, sea lo que presida esta alegría de encontrarnos nuevamente para compartir ideas y proyectos en una sociedad que necesita compromiso. Gracias, Esther, y te doy la palabra. Buenas tardes. Bueno, yo también te voy a dar muchísimas gracias porque hace prácticamente 24 horas que estoy y he recibido tanto cariño, tanto afecto y tantos reconocimientos que parecería que hace un año estoy en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Agradezco también a los dos señores jueces que me han hecho el honor de acompañarme ahora, y obviamente a ustedes, sin los cuales esto no sería posible. Así que muchísimas gracias
muchísimas gracias a Miguel y a su equipo maravilloso. Y bueno, por lo poco que conozco me permito hacer proyecciones, como se suele hacer en la ciencia, a partir de algunos casos. Parecería que es una ciudad maravillosa, por lo menos lo que yo, a nivel humano, ¿no es cierto?, es lo que estuve en contacto. Así que me siento muy honrada y feliz, contenta, después de un año de mucha tristeza, como acaba de decir, y que seguramente la voy a encontrar de nuevo cuando vaya a Buenos Aires, pero ustedes me hicieron olvidar unas cuantas horas de este quiebre interior que tengo. Muchas gracias. Hice una ayuda a memoria, no para leer una conferencia académica, sino para no irme mucho por las ramas, porque bueno, los filósofos tenemos ese problema, como trabajamos con la palabra, por ahí nos vamos. Así que él me va a avisar cuando falte 5 minutos para dar un redondeo, y vamos a ir al tema otra vez. Muchas gracias. Bueno, entonces yo hice mi propio subtítulo respecto del título que había ya anunciado Miguel, y lo necesito para que me ilumine, ¿no?, lo que voy a armar para decir, y puse el valor del diálogo social para la integración respetando las diferencias, ¿no?, porque es una de las cosas que me preocupa, porque bueno, todos queremos integración, por supuesto, para salvar los inconvenientes que tenemos, para salvar las distancias, pero eso no significa borrar o no tener respeto por la diferencia del otro. Y bueno, sí, tanto me sedujo lo que me propuso Daniel, es porque veo que esto es lo que se hace en la ciudad desde este punto de vista. Y bueno, lo que tendríamos que decir entonces que si vamos a hablar de diálogo, podríamos también decir que no es posible el diálogo si no fuera el discurso a través de la cual se da el diálogo, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene que asumir un discurso, como es mi caso en este momento, tiene un poco de zozobra y de angustia, porque bueno, el discurso es algo, no es algo idóneo, no es algo neutro, es del orden del poder. Evidentemente es común decir, bueno, vos tenés el poder porque tenés el micrófono, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando yo les pregunto a los alumnos, ¿la relación entre ustedes y yo es o no es una relación de poder? Entonces me dicen enseguida que sí. Entonces digo, ¿y de qué lado está el poder? ¿Qué contestan los alumnos? De acá. Entonces digo, no. Digo, vamos a suponer que todos ustedes, por favor, no voy a dar ideas, no voy a dar ideas, que todos ustedes se pusieran de acuerdo ahora, se levantan y se van. Saben lo que hago con el micrófono, ¿no? O sea que el poder evidentemente es una ida y vuelta, ¿no es cierto? Es una relación y tiene mucho que ver con la palabra. Lo que se va a jugar hoy acá fue eso. Lo que se jugó en los juicios, por ejemplo, a los militares, era todo el discurso. Todo lo que hacen los abogados y los jueces que tenemos acá es a nivel de discurso, porque los hechos ya pasaron. Ustedes ahora lo que trabajan es con el discurso. No es casual que los primeros abogados fueron los sofistas, los grandes manejadores del lenguaje, los que a la mañana podían salvar a un cliente y a la tarde hundirlo para estar teniendo otro cliente, ¿no es cierto? O sea que lo que se juega es el discurso no es ingenuo, el discurso es peligroso. Entonces, cuando tenemos que declararle el amor a una persona, cuando tenemos que hablarle a un jefe para pedir un trabajo, cuando tenemos que romper el discurso para un examen, cuando tenemos que romper el silencio ante un público numeroso como es el caso, agarra cierto temor, tenemos cierto temor. Entonces yo desearía que el discurso fuera como una alfombra mágica, una alfombra voladora, una alfombra que, bueno, la largo yo en tanto y en cuanto soy la que estoy rompiendo el silencio ahora, pero que se pudieran ir subiendo ustedes a esta alfombra y cuando todos entremos en esa alfombra podamos volar realmente por los conceptos y por la palabra a partir de este diálogo que se va a dar en esa alfombra imaginaria en la que ahora nos introducimos. Bien, y para hablar ya de cosas concretas, ya que rompí el silencio y ya hasta ahora no pasó nada peligroso, o sea que tengo ánimo para seguir adelante, vamos al tema que nos convoca. Porque evidentemente si estamos pudiendo hacer esto es porque tenemos la suerte de estar en un estado democrático. Es decir, acá hay gente muy joven que no conoció, bueno, muy chica, pero todos los que estamos acá enfrente seguro que conocimos los años terribles, ¿no es cierto?, los años de plomo, en donde posiblemente hubiera sido imposible esto, o si hubiera sido posible no nos hubiera ido muy bien, ¿no es cierto? Así que yo creo que no tenemos que dejar de reconocer el valor del Estado
cuando es un Estado legítimamente constituido, como tenemos la suerte de estar nosotros, y que permite la libertad de poder hacer esto, por ejemplo, ¿cierto? Llevar adelante proyectos colectivos para el bien común. Entonces, el Estado, bueno, pensé una definición, sería el efecto móvil de un régimen múltiple de gubernamentalidad. Esta palabra es un tecnicismo de Foucault y la traigo, perdonen, a pesar de que es un público amplio que está, porque esto es lo que yo capté que hace la gente del Consejo Social que hoy nos convoca. ¿Por qué? Porque el Estado, por ejemplo, nosotros vivimos en un país muy presidencialista y pensamos que el Estado es el presidente o la presidenta, lo que corresponda. Y bueno, no. El Estado es muchas otras cosas, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, somos un país presidencialista, es una realidad, pero de nada podría ser esa persona que esté en el lugar de la presidencia si no fuera por todas las instancias intermedias, y una de ellas es justamente la que llevan adelante ustedes, ¿no? La gente que está en el Consejo. ¿Y a qué le dice entonces Foucault gubernamentalidad? Que no es lo mismo que gobernabilidad. O sea, bueno, el que está en el poder gobierna, cualquier poder, no solamente la presidencia. Pero gubernamentalidad son todas las instancias intermedias que tienen relaciones de fuerza, independientemente que sean del Estado o no, pero que influyen en las políticas de Estado. Es decir, que me parece que esto es una definición, o sea, la definición la saco de Foucault, pero acá, lo que me preguntaba el periodista cuando empezamos, se ve cómo se puede llevar a la práctica esta filosofía, porque lo que ustedes hacen es del orden de la gubernamentalidad, es decir, buscan problemas concretos, y ya aquí vamos entrando en la micropolítica, no porque yo desprecie la macropolítica, la que hacen los políticos, bueno, que tienen que llevar adelante el Estado, sino porque las micro, lo que hagamos localmente, a partir de los problemas concretos, por ejemplo, bueno, en las horas que estoy me he enterado de algunas de las acciones concretas que ha hecho el Consejo, eso hace que después impacte en la macropolítica, ¿no es cierto? Así que la gubernamentalidad sería como el puente entre la sociedad civil y el Estado. ¿Queda muy abstracto o se va entendiendo lo que se entiende? Bueno, entonces avanzamos un poquito más. Bueno, esta gubernamentalidad está constituida, como dije antes, o lo voy a decir más prolijamente, por instituciones dependientes o no del Estado. Eso es interesante. Algunas son del Estado y otras no. Gobernaciones, municipalidades, iglesias, ONG, escuelas, hospitales, universidades, gremios, grupos de personas también que, independientemente de que no pertenezcan a ninguna institución, se interesan a lo mejor porque tienen problemas para traerle, ¿no es cierto?, para que traten este conjunto de personas destacadas de la sociedad que forman este diálogo. Y volvemos otra vez a la palabra que nos convoca, que es la palabra diálogo, y en el caso nuestro, o en el caso de las personas que me convocaron, el diálogo tiene sentido en tanto y cuanto haya pluralismo, ¿no es cierto? No haya sectores, no se haga sectores del poder, sino que haya pluralismo y realmente haya respeto por el otro. Y hay dos tipos de diálogo pluralistas, de tipo así de la gubernamentalidad. O sea, los espontáneos, los que se forman sin que nadie los haya pensado a priori. Un ejemplo que vi hace un rato a un medio gráfico es el de Catamarca en los 90, ¿no? Cuando ocurrió el crimen de María Soledad Morales, de la sociedad civil, de la parte con menos poder, es decir, mujeres, adolescentes, provincianas, en un país tan universalista, tan unitario como es el nuestro, simplemente caminaban las chicas, caminaban en silencio. Y eso produjo efectos en el Estado, produjo efectos en la nación, o sea, se intervino la provincia. Es decir, hubo un primer juicio que incluso fue delatado por los mismos medios sin quererlo, porque se vio como había connivencia, y volvieron de nuevo las chicas a hacer micropolítica, estas chicas que ya estaban casadas, que tenían hijos, y finalmente se hizo justicia, entre comillas. A lo mejor no es la justicia que uno lo hubiera querido, pero no quedó impune totalmente, ¿no es cierto? Y eso pasó de prácticas como esta que están proponiendo ustedes con el Consejo, o sea, de prácticas que surgen de la población. Bueno, ya les digo, esa sería espontánea. En el caso que nos toca, ya es una prioridad no espontánea, porque está pensada
a grandes rasgos, no para un problema puntual solamente como era eso. Bueno, que se haga justicia por este caso. Acá está pensado para otros problemas que pudieran surgir. Entonces, bueno, es una pluralidad trabajada, pensada y consensuada. ¿Y cómo se consensua? Y bueno, a través del diálogo. Porque si no hay diálogo, ¿qué es lo que queda? La violencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que seguir haciendo circular el discurso para llegar a esos acuerdos. Y lo fundamental, porque muchas veces creo que he dicho de que, bueno, respetar las diferencias. Sí, respetar las diferencias, pero dentro de las diferencias ver qué puntos en común podemos tener, las conexiones, ¿no es cierto? Conexiones para que seamos un sujeto colectivo. Un sujeto colectivo no quiere decir que somos todos iguales desde el punto de vista de nuestras preferencias personales, sino desde el punto de vista, bueno, acá hay representantes mucho más destacados que yo para el tema, desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? O sea, que desde el punto de vista legal sean todos iguales, y que después sí, desde el punto de vista personal, cada subjetividad valga por los valores que tienen para su vida. Bien, entonces, cuando se buscan, lo que busca el diálogo o el discurso también es la verdad. Entonces ahora nos metemos en un tema un poco espinoso, porque ¿qué es la verdad? Realmente el doctor había estado hablando antes de estar acá con ustedes de ese tema, bueno, como lo voy a desarrollar ahora, pero lo rozamos, y me quedó picando el tema de que, claro, no hay la modernidad, no sé, bueno, para que nos entendamos la gente que no está al tanto de este tema modernidad, posmodernidad, etc. La modernidad es una época histórica, perdonen los especialistas, pero bueno, estoy hablando para un público plural, así que me sale la maestrita. La modernidad es una época histórica que comenzó, como todos sabemos, en el Renacimiento aproximadamente, y para muchos autores, entre los que me cuento, terminó a mitad del siglo XX. ¿Y por qué? Por prácticas concretas, o sea, se inventó la informática, vino la digitalidad que todo lo cambió absolutamente todas nuestras vidas, no solamente las vidas subjetivamente, sino la de los estados, la geopolítica, todo, absolutamente, y dio la posibilidad de que rápidamente se pudiera hacer la fisión del átomo, es decir, la bomba atómica, nada menos. Entonces ahí evidentemente hay un quiebre, ya esos valores de la modernidad, del proyecto moderno, aspiraba a una utopía. Por ejemplo, hay un libro de Kant que se llama... Esto es años sin training, perdonen. Hay un libro de Kant que se llama La paz perpetua. Kant creía realmente, siglo XVIII, que cuando la razón progresara mucho, por eso yo a la palabra progreso le tengo bastante miedo, íbamos a llegar a una paz perpetua. Y fíjense que hemos llegado a la guerra perpetua. Ya ni siquiera son las guerras del siglo XX, que eran guerras mundiales de ciertos países determinados. Hoy la guerra es global. Entonces, esa etapa que comenzó a mitad del siglo XX, y que la llamamos posmodernidad, y que los que nos ocupamos de ese tema ya creemos que se ha superado, sin embargo, fíjense qué paradoja, la palabra hoy ha pasado al lenguaje corriente. La utilizan los medios y todo el mundo entiende lo que queremos decir. Sin embargo, desde el punto de vista de los hechos, desde mi perspectiva, ya también terminó la posmodernidad. Y les decía a los doctores antes de comenzar, terminó, para poner una fecha clave, ¿no? Por supuesto la historia no es tan tajante, con la caída de las torres, ¿no es cierto? O sea, desde ese momento, y acá los colegas abogados, y bueno, los colegas jueces, no colegas míos, jueces, nos van a poder decir mejor. Yo creo que una de las cosas más importantes, y vos me diste la idea de dar este ejemplo con la pregunta que me hiciste, es que se impuso en el país, en Estados Unidos, que era el país que se enorgullecía de la libertad de sus ciudadanos, se impuso el estado de excepción. El estado de excepción, después los doctores le van a explicar mejor que yo si hace falta, la ley se anula a sí misma para que el Ejecutivo tome las decisiones que quiera. O sea, la ley se anula a sí misma. Este es el cambio que yo considero que también se da para que ya no podamos considerar que estamos ni en la posmodernidad ni en la modernidad. Porque en la modernidad la verdad era la de la justicia. Incluso autores como Weber estudiaban el poder desde el punto de vista de la justicia. Y ya en la posmodernidad la justicia no es prioritaria para el poder. ¿Por qué? Porque necesita de la ciencia para tomar sus decisiones. Cualquiera de los jueces que nos honra con su presencia, se tienen que
trabajar un caso, pongamos, de violación seguida de muerte, difícilmente van a dictar sentencias y consultar con sus peritos. Y los peritos son representantes científicos. Te das cuenta de decir que la palabra del perito científico, en la posmodernidad, ha tenido más poder que la de la justicia misma, que tradicionalmente fue la que concentraba hegemónicamente el poder. Y en este otro quiebre que yo veo, y actualmente le llamo a nuestra época contemporaneidad, o contemporaneidad introspectiva, porque bueno, nada está seguro, todo se está moviendo, todo es nómade, ocurre este fenómeno, que la ley se anule a sí misma con los estados de excepción, o que los países centrales, como sabemos que está ocurriendo, ataquen a poblaciones civiles de los pueblos que consideran son sus enemigos. Esto es insólito. O sea, antes la guerra era entre guerreros, ahora se va a atacar a la sociedad civil. Y después, obviamente, está también el rebote del terrorismo, que también se globalizó. Ni siquiera nosotros nos salvamos. Parece que estamos tan lejos de todos, y sin embargo el terrorismo lo tuvimos acá también, en los dos terribles casos que ocurrieron en Buenos Aires, y que a mí ahora, honestamente, ya que estoy en el tema, me atrevo a decir que me da mucho miedo que el premier de Francia venga de visita, o como se está diciendo, venga Obama de visita, porque no sé hasta qué punto el terrorismo no lo puede tomar como que nosotros estamos siendo aliados de eso, ¿no es cierto? Gracias. Pero esto es una cosa para seguir pensando, una cosa que es ahora muy nueva y que me preocupa porque, bueno, me parece que es preocupante, ¿no es cierto? Hay ciertas visitas que mejor sería no tenerlas en estos momentos de terrorismo. Gracias, muy amable. Bien, entonces, hablé ya de lo que consideraba fundamental respecto a lo que nos convoca, y estaba diciéndoles que ahora que lo que se trata entonces de ver cómo podemos acordar lo que es la verdad. Entonces ahora vamos a aliviar un poquito el discurso tan teórico y voy a hacer una breve narración y nos vamos a los invito a que nos traslademos en nuestra alfombra mágica o nuestra alfombra voladora y hagamos un viaje no solamente en el espacio sino también en el tiempo. Y vamos a ir a Japón en la época medieval. Entonces ahora vemos a un caballero de esa época, un samurái, que lleva a un caballo blanco de las bridas. Lo lleva y sentada sobre el caballo va lo que por su atuendo nos damos cuenta que es una recién casada. Sentada, pues sentaban las damas en ese momento, ¿no es cierto? No ahorcajada, sino así de costado, y lleva un sombrero muy grande, va toda vestida de blanco, con una especie de gasa o tul que la cubre hasta los pies, pero por momentos el aire del bosque que van atravesando permite que se le vean los pies. Y esos pies son piececitos realmente, que eso quiere decir mucho en ese lugar y en esa época. Porque, ¿qué quiere decir? Que esa mujer le han achicado los pies desde los 3 o 4 años, y eso solamente le hacían a las nobles. O sea que esta figura que estoy diciendo nos está dando la pauta de qué clase social es la que está cruzando ahí por ese bosque. Y en determinado momento, bueno, vemos que son unos recién casados por cómo van vestidos, de muy buena posición económica, por lo que acabo de decir, y de nobleza incluso, y les estoy hablando de una película que tiene más de medio siglo, o sea, de Rashomon, de Kurosawa, pero tiene mucha vigencia para lo que yo ahora quiero hablar, que es de la verdad. Porque ahora, con la magia del cine, esa primera imagen que les estuve narrando hasta ahora, por ahí desaparece y nos encontramos con una realidad, con hechos concretos, que son que el hombre, el samurái, ha sido asesinado, por los síntomas que está muerto, se nota que ha sido asesinado, ella ha sido violada y han desaparecido todas las cosas de valor. Ha desaparecido el caballo, las armas que tenía él, las joyas, desapareció todo. Lo único que hay es una mujer violada y este hombre muerto. Entonces, bueno, los jueces del lugar quieren saber qué es lo que pasó y empiezan a tomar testimonios. Entonces primero, no me acuerdo exactamente el orden, pero bueno, uno de los testimonios es el de la mujer. Entonces, con la magia del cine se van viendo todo lo que ocurrió en eso que no sabemos qué pasó, según lo vivió esta persona, ¿no es cierto? Fue una de las protagonistas. Bueno, luego viene una medium y incorpora el espíritu del muerto. Y entonces habla al muerto, a los jueces le habla al muerto. Y el muerto, con la magia del cine, se ve otra vez el relato totalmente diferente al que había relatado ella. El muerto lo relata totalmente diferente. Bueno, pero está también el leñador que encontró la situación y fue a avisarle a los jueces.
Entonces, bueno, da su testimonio y es totalmente diferente de los otros dos que se habían dado antes. Hasta que alguien descubre que arriba de un árbol hay un delincuente, o sea, un hombre de mal vivir que se conocía ahí por las cercanías de ese lugar, que estaba escondido y que fue evidentemente o testigo o parte. Entonces lo hacen bajar, da su testimonio y resulta que es totalmente diferente. Y todavía para que sea más representativo de lo que estoy contando, los jueces no se ven nunca. Y siempre los personajes le hablan a los jueces, o sea que lo más importante del relato, que son los jueces, no se ven. ¿Por qué? Porque en última instancia, si es una película, ¿quiénes somos los que estamos en el lugar del juez? Los espectadores. ¿Te das cuenta? Todos somos jueces de eso que está pasando. Y tanto como los jueces de la película, de la representación, como nosotros en tantos jueces, porque estamos mirando eso, queremos que llegue el final de esa película para ver cuál fue la verdad, porque hemos escuchado ya 4 o 5 relatos diferentes, y resulta que la película termina. Entonces, ese es el gran mensaje que yo tomo y que lo llevo a la epistemología y también a la vida cotidiana, ¿por qué no? O sea, ¿cuál fue la verdad? Dice Nietzsche, no hay verdades, hay interpretaciones, no existen hechos, existen interpretaciones, no porque no exista ese hecho concreto que dije, ¿no es cierto? Sí, evidentemente una mujer violada y un hombre asesinado, bueno, además hubo robo, pero miren cómo la interpretación de cada uno llevó a verdades totalmente diferentes y no sabemos qué es lo que decidieron los jueces, y eso es lo interesante, porque uno sale del cine, termina de ver la película y sigue pensando por sí mismo, ¿no es cierto? O sea, entonces, en el caso ¿por qué lo traje acá hablando de la verdad? No es una posición relativista la mía de decir vos tenés tu verdad, vos la tuya, yo la mía. No, 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 no. O sea, la verdad es consensuada socialmente. Y yo creo que para proyectos como el que proponen Miguel y su gente, esta imagen me parece que es muy fecunda, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos que... O sea, no existe una verdad privada, como no existe un lenguaje privado, porque el lenguaje privado no tiene sentido, el lenguaje es en tanto y en cuanto me comunico con los demás. Y la verdad lo mismo, algo es verdad en tanto y en cuanto me la valida las personas. Fíjense en la historia de la ciencia, hubo muertes incluso, se quemó gente viva por defender cosas que después fueron consideradas verdades. ¿Y por qué fueron consideradas verdades? Estoy pensando, por ejemplo, en Giordano Bruno, ¿no es cierto?, que fue quemado vivo porque decía... porque defendía la teoría heliocéntrica. Bueno, cuando hubo consenso suficiente entre la comunidad científica y la comunidad en general, que realmente era así, y bueno, lo que había sido una herejía un tiempo atrás pasó a ser una verdad. Entonces eso se construye como yo creo que construye la gente que hace esta tarea comunitaria en el caso del Consejo. Así que la película de Kurosawa, si la traje, fue porque me parece que es una lección respecto de la verdad, pero con la aclaración posterior, no es la verdad solamente de la mujer, porque en última instancia somos nosotros los que tenemos que decidir, y sabemos que no hay verdades individuales, las verdades siempre tienen que ser consensuadas, pero lo que sí ya nos pasa como en el tango, que no podemos amar sin presentir, ya no creemos en verdades universales, bueno, por lo menos yo no creo, en muchas personas no, o sea, las verdades son las verdades que están consensuadas en función de nuestras realidades y en función de nuestros valores, y así se iluminan. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no nos podemos poner de acuerdo los que defendemos de diferentes verdades? Claro que nos podemos poner de acuerdo desde ya, porque al comenzar creo que dije... Gracias. Que se trataba de sujetos heterogéneos, ¿no es cierto? O sea, que lleguemos a acuerdos, pero a partir de nuestras diferencias. Bien, entonces, quería comentarles algo que, a pesar de que estuve, no sé en cuántos medios, ya perdí la cuenta, ni vos lo sabrás, me privé en todos de decir, porque me lo preguntaron en muchas partes, ¿por qué decidí estudiar filosofía en esa breve biografía que hicieron de mi persona, cosa, bueno, que no me pone muy cómoda, pero bueno, es realidad. Y lo quise dejar la primicia para ustedes, y por ese motivo vine en el avión leyendo los diálogos de Platón. Creo que me convocaron, ¿no es cierto?, y fue alarmante de la manera que dije que sí rápidamente, que mina fácil la había pensado Miguel, y fue por esto. Bueno, esto es la obra completa de Platón, simplemente acá hay 3 diálogos, pero 3 diálogos que son mis preferidos, que son el Fedón, el Banquete y el Fedro, porque los 3 habla del amor,
y habla justamente de la comunicación que se necesita, no solamente del amor de pareja, ¿no? Sino como Eros, el dios Eros, es el que maneja nuestras vidas, el que la maneja en todo sentido, cuando buscamos conocimiento, cuando buscamos justicia, cuando buscamos justicia social, cuando buscamos impartir lo que humildemente hemos estudiado. Es decir, siempre lo que estamos buscando es eso, ¿no es cierto? O sea, que cómo llegar a una verdad a través del diálogo, y para esto doy 3 tecnicismos así concretos que creo que son cosas fundamentales a tener en cuenta cuando uno inicia un diálogo plural como es el caso. Primero, lo que ya repetí, pero ahora lo doy más ordenadamente, ¿no es cierto? Conexión entre heterogéneos, la búsqueda de puntos comunes. No ahondemos en nuestras diferencias, terminemos con esa palabra espantosa de la grieta, por favor. El que insiste con la grieta la está profundizando. O sea, lo que yo quiero es unir esa grieta, que no se hable más de la grieta, y además no ser ingenuos, saber que siempre va a haber diferencias, porque además, bueno, hemos nacido como nación, como unitarios y federales, etcétera, 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 siempre polarizados, y tampoco somos los inventores de la grieta, porque cuando me ponen de ejemplo el corazón del imperio, y bueno, ahí también hay 2 partidos hegemónicos y no hay posibilidad de otras pluralidades. O sea que yo creo que más vale de hablar de eso, tratemos de tratar de saltarla, como hizo Alejandro con el nudo gordiano. Nadie le podía saltar, ¿qué hizo? Sacó su espada, ¡pam!, y la cortó. Así, cirugía mayor, con esas pavadas que nos hacen perder el tiempo de lo que realmente es importante para los argentinos en este momento. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo tengo, por favor? 5, bien. Entonces, las últimas palabritas son para hablar de que el poder, ¿cómo imaginamos el poder? Por ejemplo, si pregunto así ingenuamente, ¿qué figura me podrían hacer de poder? Normalmente pensamos en una pirámide, ¿no es cierto? Como diciendo que los que están en el poder están arriba, en la punta, y los que estamos abajo, como la ley del gallinero, ¿no? Recibimos lo peor. Entonces, lo que yo propongo, pensar el poder de manera reticular, o sea, horizontal, como una red. Entonces me pueden decir, no, pero ahí estás haciendo trampa, porque siempre en la sociedad hay lugares en que se concentra más el poder. No, la figura de la red no hace trampa, porque esa red que me imagino, hay lugares que están muy densa, ¿se entiende? Está muy densa, y otros lugares que están muy rala. Pero al ser una red móvil, se puede tomar de cualquier parte y sacudirla. El caso de Catamarca, de cualquier parte de esa red, aún de una parte muy sin poder como era de ella, pudieron sacudir la red. Entonces la red se reacomodó. Entonces, si pensamos esto, y yo lo suelo utilizar esta figura cuando hablo de interdisciplinaridad en ciencia, que es muy tremendo si el poder es piramidal, porque si alguien tiene la verdad, entonces ¿cómo hacen varios científicos que tienen, por ejemplo, el caso de la ciudad de Federación en Entre Ríos, que se decidió dejarla bajo el agua por un dique que se hizo? El trabajo no se hizo interdisciplinariamente, se les hizo una ciudad nueva, totalmente seca, en donde la gente se tuvo que mudar porque esa ciudad quedó bajo el agua, y las personas de más de 50 años empezaron a morir como moscas, porque lo sacaron de su parra, de su aljibe, de todas esas cosas que tenían que ver con su vida, y no convocaron gente de ciencias sociales, psicólogos, solamente lo hicieron ingenieros nada más, sin desmerecer a los ingenieros, hacían falta los ingenieros, pero hacía falta también el elemento humano. Entonces, eso es porque hubo una verdad piramidal. Si la verdad hubiera sido reticular, se hubiera consultado incluso por los habitantes cómo hacer la nueva ciudad, ¿no es cierto? Bien, entonces, como yo creo en eso, creo en la posibilidad del poder reticular y de poder seguir adelante así, de esa manera, con esa red que la sacudimos y podemos llegar incluso a lo macro, quisiera terminar justamente con el autor que les nombro, que ¿por qué decidí estudiar filosofía? Porque cuando yo ni sabía lo que era la filosofía, un día estaba en la casa de una tía mía que sí tenía libros y tenía una enciclopedia, y vi una imagen, un señor estaba recostado, como si fuera acá en el sillón, recostado, una toga, que yo no sabía que era la indumentaria griega, y otros señores alrededor y una copa. Entonces abajo decía Sócrates tomando la cicuta. Yo ni tenía la más pálida idea de lo que quería decir cicuta. Entonces empecé a investigar, entre comillas, y me enteré, bueno, en el mismo libro lo encontré, de que la cicuta era un veneno y que este señor había sido condenado por los jueces de Grecia, de Atenas, perdón, a tomar ese veneno, y que él decidió porque el que le dio el veneno le dijo, ahora despida a sus amigos y tómelo rápido, porque si usted se excita dialogando,
puede no hacerle efecto enseguida, le voy a tener que dar 2 o 3 veces. Y él dijo, no. Dice, yo sigo hablando de filosofía hasta la muerte, así me tenga que dar 5 veces el veneno. Entonces yo pensé, si existe algo que a una persona lo hace olvidar incluso de la muerte y vale la pena seguir con eso hasta último momento, eso lo quiero para mí. Y esa fue la decisión por la cual estudié filosofía sin saber todavía lo que era la filosofía. Entonces ahora quiero regalarme y regalarles una metáfora justamente de Platón. Bueno, yo hablé de Sócrates, pero lo conocemos gracias a Platón, ¿no es cierto? Y que esto ya es Platón, porque Platón siempre lo pone a Sócrates como su interlocutor, pero en realidad ya llega un momento que es su propia filosofía la que dice. Entonces, nos dice Platón que, bueno, algo que todos sabemos, que antes de tener este cuerpo en el cual estamos, éramos almas puras, almas sin cuerpo, que con los ojos del alma veíamos la verdad. Eso que todos buscamos, lo veíamos con los ojos del alma. Entonces era tan maravilloso poder estar viendo la verdad que en ese tiempo teníamos alas y podíamos volar por el topos urano, por el mundo de las ideas. Pero llegó un momento que fuimos llamados a venir a este mundo, a venir a este cuerpo. Y para venir tuvimos que atravesar las aguas del río Leteo. Y ustedes saben que tiene ese nombre porque las aguas del río Leteo producen el olvido. A veces antes de un examen nos tomamos un traguito del Leteo, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando tomamos las aguas del río Leteo nos olvidamos de la verdad que antes la teníamos ahí luminosa. Y entonces es tan triste no tener verdad, o sea, para defender, no tener la verdad, que se nos cayeron las alas. ¿Y quién no tendría ansias de volar? Los seres humanos tenemos ansias de volar, porque alguna vez supimos la maravilla que es volar. Pero, nos dice Platón, si tenemos la fuerza y el amor de estar mucho tiempo juntos y poder dialogar mucho tiempo, podría ser que a lo mejor empezamos a sentir acá un cosquilleo. Y si seguimos juntos buscando la verdad, quizá estas alas empiecen a hacerse plumoncitos y se extiendan y podamos otra vez volver a volar. Muchas gracias. Bueno, doctores, comenzamos con ustedes, disparadores, después abrimos el diálogo.